Amigas y amigos, bienvenidos a este segundo capítulo de Agroproyección 2025, el espacio donde el campo, el conocimiento técnico y los desafíos globales se encuentran para abrir camino hacia el futuro de nuestra producción agroindustrial. Hoy ponemos el foco en un tema que no solo está marcando la agenda internacional, sino que atraviesa profundamente nuestro modelo productivo, o sea, la ganadería regenerativa y la producción sostenible frente al cambio climático. Nos acompañarán técnicos y referentes clave en estas materias, con quienes vamos a explorar cómo las nuevas prácticas regenerativas pueden no solo preservar nuestros suelos y biodiversidad, sino también potenciar la productividad en el largo plazo. Porque la sostenibilidad ya no es una opción, es el eje central del desarrollo agropecuario. En la apertura compartiremos con ustedes este audiovisual dirigido por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y producido por nuestra productora asociada de contenidos, SASMedia, junto a un equipo referenciado en el INIA por el ingeniero agrónomo Joaquín Lapetina. Lo vemos. La ganadería es una de las actividades productivas más importantes en Uruguay. Se desarrolla en base a animales que viven al aire libre y se alimentan principalmente de pasturas naturales. Más de la mitad del territorio está cubierto por campo natural, que representa el principal ecosistema de nuestra ecorregión. La posibilidad de producir alimentos, a la vez que se conserva este ecosistema tan valioso, le otorga al país una oportunidad y un desafío únicos. A nivel internacional, el enfoque de ganadería regenerativa es reconocido como una forma de producción que favorece los ciclos naturales y la conservación de la biodiversidad dentro de los sistemas agropecuarios. Este enfoque contempla el cuidado del suelo, del agua y la regeneración de los ambientes naturales donde se desarrolla la ganadería. Como forma de aportar nuevos contenidos a este abordaje, con criterios científicos para las condiciones de Uruguay, INIA ha desarrollado una propuesta que incluye indicadores ambientales para conocer el estado de situación y la salud de nuestros sistemas ganaderos. De esta manera, una vez que conocemos cuál es la salud ambiental de un establecimiento ganadero, podemos determinar cuáles son las medidas de manejo más adecuadas para conservarla o mejorarla. Por otra parte, INIA, junto al conjunto de instituciones del sector, cuentan con una variedad de técnicas de manejo para los diferentes esquemas de ganadería en permanente evolución. En la práctica, la propuesta de INIA consiste en trazar una línea de base para 5 dimensiones. Análisis de ciclo de vida para las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema predial y su cadena de suministros. Índice de integridad ecosistémica, que evalúa la capacidad de los ecosistemas para funcionar correctamente y sustentar la producción a través de una evaluación de la estructura de la vegetación, las especies vegetales, el suelo y los cursos de agua. Stocks de carbono en el suelo, que permite evaluar la conservación del carbono actualmente retenido y el posible secuestro que producirían las mejoras de manejo del campo natural. Biodiversidad silvestre asociada, a través de la evaluación de la riqueza y diversidad de aves. Este grupo es muy útil para evaluar la salud ambiental de los establecimientos, en el entendido que está relacionado con funciones ecosistémicas de cada especie. Nivel genético productivo y ambiental de bovinos y ovinos, apuntando a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero del predio
por hectárea o por unidad de producto. INIA, junto a diferentes instituciones, los productores y otros actores del sector, colabora en el rediseño de los sistemas ganaderos y la incorporación de medidas de manejo que significan un ganar, aumentando la productividad y favoreciendo las condiciones ambientales simultáneamente. A nivel internacional, existe una demanda creciente por productos que sean generados en sistemas que incorporan estos criterios y sean capaces de demostrarlo con el respaldo de la ciencia, lo que se constituirá en un nuevo diferencial para Uruguay como país proveedor de alimentos y fibras. Y bien, amigas y amigos, ante estas imágenes y conceptos se nos plantean algunas interrogantes. ¿Cómo se redefine la ganadería en tiempos de sequía? También ante otros avatares climáticos, exigencias ambientales y consumidores más conscientes. ¿Qué rol juega el conocimiento científico local en la construcción de sistemas resilientes frente a un clima cada vez más impredecible? Estas son las preguntas que nos inspiran hoy y que nos abren camino hacia los próximos capítulos donde abordaremos el comercio global de alimentos, el actual escenario geopolítico y cómo la nueva política arancelaria de Estados Unidos impacta en los mercados y nuestras oportunidades como país productor. Desde Charrúa TV les proponemos pensar juntos, porque no hay futuro sin mirada estratégica, ni estrategia sin diálogo técnico, territorial y humano. En instantes nada más recibiremos al ingeniero Óscar Blumeto, líder de la producción sostenible en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Óscar es un investigador especializado en sistemas de producción animal, con énfasis en sostenibilidad ambiental, biodiversidad y servicios ecosistémicos. Investigador principal en INIA, con base en la Estación Experimental Las Brujas en el departamento de Canelones. Cuenta con un doctorado en áreas vinculadas a ecología, bienestar animal y gestión ambiental. También en ganadería familiar y regenerativa, evaluación ambiental de sistemas productivos, conservación de biodiversidad en pastizales naturales, y enfoca el desarrollo de indicadores como el índice de integridad ecosistémica para medir el estado de ecosistemas bajo uso agropecuario. Óscar Blumeto ha sido citado en más de 400 publicaciones académicas y es un referente regional en sostenibilidad ganadera y servicios ecosistémicos. Tras la pausa, recibiremos entonces a este calificado experto. Ya volvemos. En Vida, servicio de acompañantes, no nos olvidamos del campo, ni de las familias que cada día cultivan el futuro del país. Ahora ofrecemos planes especiales para agrónomos, veterinarios, ganaderos, tamberos, agricultores, viticultores, granjeros y todos los que cada día siembran para el progreso del país. Vida, acompañamos al campo y a todo el Uruguay. Informate a través de nuestro WhatsApp 091-913-500. Todos los videos y contenidos que generamos en Bluetti los hacemos usando equipos Bluetti cargados previamente con energía solar.
Bien, amigas y amigos, veíamos este video tan especial del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria que se realizó hace aproximadamente un año y en el cual Oscar Blumetto, a quien presentábamos antes de esta visualización, fue también líder junto con otros investigadores del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Como también decíamos antes de la observación del video, Oscar es un investigador de INIA y un impulsor y líder de estos temas de producción sostenible y de la ganadería regenerativa. Así que bienvenido, Oscar, ¿eh? Bueno, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Un poco está presentado en este video lo que es el criterio, el objetivo, la línea de investigación que lleva el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria en torno a este tipo de ganadería que es tan utilizado en el mundo y poco en Uruguay todavía. Sí, es cierto, nosotros, en realidad el concepto o el titular de ganadería regenerativa ha crecido mucho en el mundo y en Uruguay también, pero con cosas muy diferentes, digamos, propuestas bastante distintas entre unos países y otros y entre incluso dentro de países. Y bueno, lo que nosotros intentamos con esto fue tras una demanda del sector privado de productos determinados que vinieran de estos sistemas digamos, por demanda de los compradores, de demandantes finales, empezamos a trabajar esta línea, pero hoy por hoy hemos trascendido al concepto original y bueno, esto tiene otros condimentos, digamos, otros componentes eh, que hacen que esto vaya un poco más allá del término ganadería regenerativa. Y si bien la propuesta filosófica lo que incorpora es lo que nosotros entendemos como ganadería sostenible, y eso incluye lo socioeconómico, pero también en este caso tiene un fuerte componente ambiental, bueno, vamos en una evolución del concepto que agrega como un escalón más, que llamaríamos ganadería naturaleza positiva, la cual, además de las cuestiones clásicas, preocupaciones clásicas en los temas ambientales, agrega un fuerte énfasis en biodiversidad y servicios ecosistémicos, y ese es como el nuevo enfoque que le estamos dando a este concepto. ¿Qué facilidades o qué dificultades se tiene a la hora de convencer de algún modo al productor ganadero a que siga por este camino? Bueno, el, la propuesta nuestra vino justamente basada en que había cuestiones de los sistemas de producción nuestras que son destacables y estaría bueno valorizarlos y destacarlos para que los conozcan los potenciales consumidores. Por lo tanto, ya tenemos características de los sistemas de producción que nos acercan mucho a estos conceptos sin necesidad de grandes golpes de timón. Eso es una facilidad para digamos, eh, convencer, si se quiere, a los productores de que es una estrategia conveniente. Eh, la otra gran facilidad que hemos tenido ahora es que estamos trabajando en conjunto con la industria, que son, bueno, los intermediarios entre el productor ganadero y quienes hacen el consumo de los distintos productos. Empezamos con la industria de la lana, que tenía la demanda de estos productos, pero ahora estamos trabajando junto con Marfrig también con orientación hacia la carne, sobre todo la carne vacuna. Por lo tanto, esa es otra fortaleza. Y el tema de las dificultades es que tradicionalmente, si bien se escucha hablar de los temas de biodiversidad y de cuidado ambiental, tuvimos durante mucho tiempo, y seguimos teniendo, por razones obvias, presiones sobre el tema de emisiones de gases de efecto invernadero y la huella de carbono, lo cual es lógico porque es un tema de relevancia global, pero tenemos otros temas ambientales importantes para los propios sistemas, como suelos y agua, y también biodiversidad, pero algunos de ellos además que podemos como país destacarnos si hacemos las cosas más o menos bien, y entonces nosotros hemos hecho mucho énfasis en incorporar fuertemente los temas de biodiversidad con indicadores robustos, reconocidos internacionalmente, para destacar esos atributos de los sistemas.
Y esa, por supuesto, es una dificultad porque los productores, incluso los técnicos, manejan poco, conocen poco de eso, no están familiarizados con esos temas o con esos indicadores. Y bueno, eso es un desafío lindo también, porque se ha generado un ida y vuelta con los productores que empiezan a incorporar conceptos que a veces estaban lejos de su menú diario y hoy empiezan a manejarlos, o por lo menos entender por dónde vienen las propuestas. Familiarizarse con esos conceptos seguramente no es fácil y necesita sobre todo comunicación, divulgación, acercamiento con el productor. ¿Cuál es el camino que está emprendiendo Iña en este caso y tú en lo particular, que sabemos que sos un apasionado de la sostenibilidad de los sistemas? Sí, eso es una cosa importante y tenemos, bueno, estrategias complementarias. Eh, Primero, el enfoque de trabajo del proyecto madre nuestro, al cual se asocian estos proyectos en colaboración con la industria, es en la coinnovación. Eso implica que tenemos un grado de cercanía bastante importante con el productor, se discute a nivel técnico, pero después con un técnico extensionista, que en este caso es contratado, que hace el ida y vuelta con los productores y el seguimiento, y seguimos muy de cerca la implementación de todas digamos, las novedades que se le imponen al sistema, ¿no? Eso es una de las estrategias fuertes que hace a los productores que están directamente involucrados. Pero también hay cuestiones complementarias y por eso nosotros tenemos una vinculación muy fuerte con la UCTT, con la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología de INIA y en especial Joaquín Lapetina, que está involucrado directamente en el proyecto, como para diseñar las estrategias de comunicación hacia afuera. Y bueno, por ejemplo, esta instancia es una de ellas y esperemos que siga habiendo otras de comunicar y contar en qué estamos y cómo encaramos el tema. Y hay otra cosa no menor que en esta alianza que tenemos con las industrias, por ejemplo, el proyecto que tenemos de la ANI, financiado por ANI con Marfrig, también la propia ANI ha sido muy entusiasta con esto y bueno, nos ha generado algunas instancias de divulgación como proyecto, digamos, ejemplo de cooperación entre la academia y la industria privada. Y también desde el lado de las lanas, Chargeurs, Lanas Trinidad, que han trabajado mucho en la comunicación al exterior, ¿no? Al mercado y generado muchísimas piezas de comunicación en las cuales nosotros también nos involucramos. Entonces, es una estrategia a muchas puntas donde tenés que comunicarte muy bien con los productores que están hoy siendo pioneros en esto, comunicarle al resto del sector, bueno, cuáles son las posibilidades reales y cuáles son las potenciales, y comunicarle a los clientes o potenciales clientes del país de esos productos, bueno, ¿qué tenés vos de distinto para ofrecerles y por qué vale la pena comprarle a Uruguay este tipo de cosas? Precisamente, ¿qué convergencia hay a nivel internacional respecto de este concepto? Uruguay tiene un camino muy recorrido por tradición. La producción agropecuaria en general y la ganadería en particular, más allá de algunas limitaciones que se han tenido, ha sido amigable con el medio ambiente, responsable de la producción. No tenemos deforestación, por ejemplo, y podemos certificarlo. Eh, ¿Cómo se certifica en general la producción ganadera uruguaya y la cadena cárnica como ganadería sostenible, como amigable con el medio? Bien, esa es una muy buena pregunta porque da en el clavo de uno de los objetivos que nosotros tenemos ahora y que es que antes empezó como colateral, pero ahora es central, porque justamente varios aspectos o varias iniciativas de ganadería regenerativa del mundo tienen un muy buen relato, digamos, una muestra de historias de personas o grupos, pero muy pocos datos, muy pocas cosas contrastables de lo que efectivamente están logrando en la mejora ambiental en esos sistemas. Y en el mundo cambió mucho en los últimos años, empezaron a aparecer esquemas de certificación de ganadería o de agricultura regenerativa
muy diferentes según quién los gestó, y que en muchos casos dejan fuera esas características que para nosotros son relevantes, pero además que nos diferenciarían del resto del mundo en muchos aspectos. Entonces nosotros nos hemos embarcado ahora como parte del objetivo del proyecto en generar un estándar propio, digamos, que va a ser un estándar abierto, lo va a poder usar quien quiera aplicarlo, pero que pone realce en esas características destacables y bueno, y por supuesto, en base a todo el conocimiento que tenemos del manejo de los sistemas ganaderos en Uruguay, qué cosas podemos hacer en ganar entre mantener una producción económicamente viable y ambientalmente amigable, digamos. Entonces, el gran objetivo ahora que tenemos, o uno de los grandes objetivos del proyecto es generar ese estándar, pero eso no lo podemos hacer desde un escritorio, nosotros aquí, inventarlo, sino que es una construcción también colectiva en el cual van a estar involucrados actores no solo de la academia o del sector productivo, también de las empresas que hacen certificación, incluso de los demandantes de la industria e incluso demandantes fuera del país, porque están ya varios invitados de organizaciones internacionales que se dedican a las certificaciones ambientales, de demandantes de productos, lana, cuero, carne, y por suerte además recientemente estuvimos presentando esta iniciativa en Australia, en el Congreso Internacional de Pastizales, y también surgió el interés desde la Mesa Global de Carne Sostenible y del ILRI, instituto que funciona principalmente en África, pero también tiene sedes en América Latina, de utilizar este proyecto como uno de los ejemplos a nivel mundial de ganadería naturaleza positiva. Entonces, creemos que además eso va a ayudar a que tenga una gran visibilidad y que otros actores también se sumen en la gestión de ese estándar y por lo tanto partir de un estándar que diseñado para que sea posible de aplicar en nuestros sistemas, pero reconocido a nivel internacional para que sea posible valorarlo, eso también en el mercado, ¿no? Justamente todo este proceso, todo este esfuerzo que se hace primero, por llevar adelante una producción responsablemente o responsable con la naturaleza, amigable con la naturaleza, el esfuerzo que se hace por lograr que se imponga el concepto, es pagado al final por el consumidor final, al Bueno, final ahí que hay termina. situaciones distintas según hoy en día, según el producto en el que estemos. Por ejemplo, la lana, que fue la que impulsó esta iniciativa, sí ya lo está capitalizando en algunas primas diferenciales de precios por el producto, pero también en preferencia, en accesos a mercados que si no le comprarían a otros, si no tuvieras ese diferencial. En la carne estamos tratando de construirlo, por eso es esa asociación con Marfrig, pero sabemos que ahí estamos un poco más atrás, o sea, no existía la demanda previa, pero sí ya empezaron a aparecer interesados en eso. Entonces, creemos que a la larga también va a ser, podrá ser o no, eso lo veremos, un diferencial de precio, pero sí puede ser un diferencial del acceso o no a determinados mercados o de la preferencia o no de determinados consumidores. Eso está todo por construir, digamos, pero sí hay expectativa. Pero además, desde otros puntos de vista, todos los temas que estamos trabajando hacen a la propia sostenibilidad del sistema, o sea que aún no capitalizando nada desde el punto de vista económico, cosa que creemos que no va a ser así, pero aún que sucediera eso, las mejoras internas del sistema ya en sí ya lo valen, ya lo justifican, porque tenemos muchas estrategias que son ganar-ganar entre el ambiente y la producción. Y la otra es a nivel nacional. Nosotros, como país, la conservación de la biodiversidad está casi que exclusivamente en manos del sistema productivo, porque tenemos Exacto. casi todo el territorio en gestión de productores agropecuarios. Por lo tanto, todo lo que podemos hacer está ahí, o gran parte de lo que podemos hacer ahí. Tenemos un sistema de áreas protegidas muy pequeño y que además
adentro de las áreas protegidas hay productores ganaderos. Entonces, bueno, el sector es uno de los que más puede aportar en esa materia. Entonces, tenemos varias puntas donde ganar para mejorar los propios sistemas, hacerlos más sostenibles, muy probablemente en el mercado, pero además en lo que hablábamos de esa producción ética, bueno, gestando cosas que el país necesita y que, bueno, que básicamente descansan en el sector agropecuario la posibilidad de hacerlas, ¿no? Una pregunta directamente al investigador, al profesional. Un profesional que lo sé muy con los pies en la tierra, metido en el campo, cerca del productor. ¿Encontrás afinidad dentro del sector productivo para que esto, no creo que se generalice nunca, pero que crezca absolutamente? Sí, por supuesto, es así, no va a ser. Como todo en la vida, hay gente que está muchísimo más cerca de entenderlo hasta como modo de vida, otros que empiezan a entender la propuesta y rápidamente se vuelven hinchas. Otros, por supuesto, que están un poco más lejos y es un proceso más largo. Y bueno, y productores que podrán decir con legítimo derecho, no, esto no es para mí, yo voy a estar en otra forma de producción. Pero sí, seguro que está creciendo. eh, Nosotros trabajamos con un grupo bastante grande de productores. Hoy, entre la suma de los proyectos estos, estamos cercanos a los 60 productores involucrados directamente. Y el número de interesados es mucho más del que podemos abordar nosotros directamente. Por eso es tan necesario el tema del estándar, para que si esto escala, exista la posibilidad de que escale sin la presencia directa nuestra, porque obviamente nuestro cometido es otro, no podemos estar, digamos, gestionando un sistema de certificación. Esto es rol de otras instituciones u otros actores, pero sí sentar las bases para que eso funcione. Bueno, yo creo que sí, nunca va a ser universal, por supuesto, siempre va a haber otras visiones, incluso otras formas de producir que tengan mercados alternativos, pero sí hay un espacio importante para esto y hay un número importante de gente interesada en hacerlo. Como concepto final o mensaje final, ¿es bueno tratar de convencer o desarrollar la idea de que el productor agropecuario no es dueño de su campo, sino que es usufructuario momentáneo y que debe de dejarlo mejor que lo recibió? Bueno, yo no sé si es bueno o malo, capaz que no tengo la potestad para decir eso, pero sí, sí pienso que es una buena filosofía pensarlo desde el punto de vista de las propias familias dueñas de los distintos campos, pero también como para el resto de la sociedad, para el resto de nosotros que dependemos de los servicios ecosistémicos que genera el campo. Y bueno, si yo sé de un productor que es responsable con lo que hace, por supuesto voy a estar mucho más contento con lo que él hace, más allá de que es un medio de vida. Bueno, está generando algo que el resto de nosotros necesitamos. Entonces, por supuesto que creo que es una buena filosofía eso, y bueno, a veces preocupa determinados formatos que aparecen de negocios donde se disocia mucho el actor que hace la producción del propietario de la tierra, y entonces empiezan a generarse esas, digamos que, ausencias de responsabilidades y se hacen cosas no correctas porque el usuario es muy temporal o parcial y no le preocupa en el largo plazo lo que pase. Entonces, cuando los productores están más involucrados directamente, o sea, los dueños de la tierra están más involucrados directamente en las actividades, normalmente se logra una actitud bastante más responsable y con un pensamiento a más largo plazo. Debo aclarar que cuando dije usufructuarios momentáneos es frente a la naturaleza, frente a... Por supuesto, sí, sí. Sí, todos nosotros somos usufructuarios temporales, y las futuras generaciones supongo que están queriendo que nosotros les dejemos eso para que sigan usufructuando también, ¿no? Creo que como mensaje final de este conversatorio, este debería ser el concepto definitivo y ojalá que cada vez más crezca este criterio de ganadería sostenible o ganadería regenerativa
para, en definitiva, lograr ese objetivo. Bueno, sí, todos esperamos eso y bueno, haremos lo posible para que crezca. Sabemos que lo estás haciendo. Muchas gracias por haber participado, Oscar. Sabemos que tenés hoy, como todos los días, una actividad intensa, por lo cual ha sido muy ameno y muy gratificante escucharte en estos espacios. Muchísimas gracias y como siempre a las órdenes. ¿Necesitas una herramienta eficiente para mantener limpio tu corral? El palón de arrastre hidráulico J. Harwich es tu aliado perfecto. Con un ancho de trabajo de 3 metros y una capacidad de arrastre de 2,7 metros cúbicos, realiza el trabajo de forma rápida y precisa. Sus cuchillas de acero al boro endurecido, con regulación de profundidad, compensan el desgaste aumentando la vida útil del equipo. J. Harwich, siempre a tu lado en el campo. En InfoAgro somos especialistas en repuestos y maquinaria agrícola. Contamos con el más amplio stock de repuestos originales John Deere. Nuestros técnicos están capacitados para resolver el más complejo desperfecto o le enviamos su pedido a cualquier punto del país. InfoAgro, expertos en repuestos y maquinaria agrícola. Ruta 2, kilómetro 208-500, José Enrique Rodó Soriano. Visítenos en nuestra página web. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Amigas y amigos, continuamos con este ciclo de agroproyección, recibiendo en este tramo de esta entrega al técnico agropecuario Jorge Dil, de Estancia El Álamo, responsable de las líneas productivas de este establecimiento, ubicado cerca de la represa de India Muerta, en Rocha. Bienvenido, Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar de vuelta contigo acá. Sí, es un gusto para nosotros también. Para contarle a la gente, en primer lugar quiero contextualizar de qué se trata El Álamo, que ha desarrollado un enfoque ejemplar de ganadería regenerativa, combinando innovación genética, bienestar animal y sostenibilidad ambiental. Se ha manejado un uso regenerativo del pasto, se utiliza un sistema rotativo de pasturas que permite la recuperación del suelo y mejora la biodiversidad. Este enfoque holístico, según dice la página web de El Álamo, comienza con la salud del suelo y se extiende al bienestar animal,
los trabajadores rurales y la comunidad. Se utilizan en el establecimiento razas premium. Trabajan con ganado Wagyu y Aberdeen Angus, los cuales hemos visto en el propio campo, aplicando técnicas avanzadas de genética y alimentación para producir carne natural de alta calidad certificada, como grass-fed y never ever, sin antibióticos, hormonas ni proteínas animales. Para aquellos que nos ven y no están en el mundo agropecuario ni en el mundo ganadero, grass-fed es el uso del pasto exclusivamente para la alimentación del ganado. Se han desarrollado certificaciones de sostenibilidad. El Álamo es una de las primeras estancias en Uruguay en obtener certificación de carbono neutro y de bienestar animal, lo que refuerza su compromiso con la trazabilidad y la producción responsable. Con un enfoque humano y comunitario, capacitan a su personal como administradores de la tierra, promoviendo una cultura de corresponsabilidad y eficiencia operativa. Este modelo no solo posiciona a El Álamo como referente en nuestro país, sino que también responde a las nuevas demandas del mercado internacional por productos sostenibles y éticamente producidos. Si dije algo que no correspondía, por favor, corrígeme ahora. No, está bien, Jorge, está bien. Es así, por lo menos es lo que tratamos. Hay mucha cosa que uno busca llegar a esos estándares que has nombrado recién. Y bueno, y esa búsqueda, ¿qué aprendizajes o resultados concretos han obtenido al implementar prácticas regenerativas o sostenibles en la estancia? Y bueno, aprendizajes, la realidad, Jorge, es que han sido muchos en estos años que venimos recorriendo esta forma de gestión de la tierra y del ganado sobre la tierra. ¿Por dónde empiezo? Porque realmente lo principal que hemos aprendido en estos años es que se pueden hacer las cosas diferentes y se pueden hacer las cosas bien. Es importante para nosotros poder trabajar en pro del medio ambiente. Hoy sabemos que se puede hacer, hoy sabemos que uno no tiene que sacrificar producción para manejar un sistema de estos, sino que es todo lo contrario. Amigable con los recursos naturales. Totalmente. El aprendizaje ha sido ese, ha sido que realmente se puede trabajar más amigable con los recursos y con el medio ambiente en general. ¿Cómo se logra a través del Álamo equilibrar genética de alta performance como Wagyu y como Angus con la filosofía del grass-fed y el manejo natural? Eso no es fácil porque hay que generar las condiciones primero, desarrollar el proyecto y los sistemas después y obtener un resultado, ¿no? Exacto, no es algo fácil, es un equilibrio que en realidad no va tanto de la mano si uno no hace un seguimiento de cerca. Nosotros con las certificaciones lo que hacemos es, tenemos un control de los procesos en los cuales sabemos, por ejemplo, si vamos a lo que es el grass-fed, como tú dijiste, nosotros tenemos una certificación del 80% grass-fed. Quiere decir que en el 80% de la vida del animal tiene que estar a pasto y solo un 20% de su vida puede pasar en una suplementación a corral o lo que sea. Entonces, sabemos que, como bien dijiste, el Wagyu es un animal que requiere otro tipo de cuidado. No podemos ponerlo al lado de una vaca Angus y pretender que la carne sea 4 veces superior como es la calidad. Nosotros no es que apostemos a genética de alta performance, sino apostamos a genética de alta calidad. Entonces los procesos de todos esos sistemas son no complejos, pero hay que seguirlos de cerca. Entonces al usar las certificaciones, por ejemplo la que bien dijiste de carbono neutro, que hablando de eso la tenemos que renovar porque la tenemos vencida, pero nosotros nos manejamos con tablas que nos indican, por ejemplo,
cuántos animales podemos cargar en el corral sin pasarnos de lo que es justamente el equilibrio que tú nombrás, sin perder las certificaciones, sin emitir más de lo que estamos captando, en definitiva. Entonces, ese equilibrio que tú decís, teniendo dos razas distintas, una que es más pastoril y otra que es un poco más de cuidado y de suplementación, sí, hay que tener el sistema bien armado, bien aceitado y siguiéndolo de cerca. Sobre todo un gran desafío, ¿verdad? Porque estos negocios, como todos los negocios, son por plata, ¿verdad? Pero ¿cómo se ha afrontado este esquema, este sistema, teniendo en cuenta que hay que, afrontar los costos y tener buenos resultados? Por ejemplo, ¿qué impacto ha tenido este sistema en el porcentaje de preñez anual que es fundamental para la sostenibilidad de un proyecto, ¿no? Sí, lo que tú mencionás es algo que no es que sea complejo, Jorge, pero también de vuelta hay que estar sobre la jugada. El sistema no ha cambiado, por ejemplo, hay una inversión sí en alambres, en aguas, en personal, en capacitaciones, en certificaciones. No ha cambiado lo que son porcentajes de preñez, como tú decís. El sistema tiene sus pros, pero también yo soy un crítico porque tiene sus contras, tiene ciertas cosas de los manejos por ejemplo, un ejemplo de rodeos grandes con rotaciones bastante seguidas, de vacas de cría sobre campos naturales, que hay cierta pérdida de terneros o guachamiento de terneros, pero el impacto económico en la inversión no ha sido, y yendo un poco a tu pregunta de los valores finales o del mercado, bueno, también soy crítico con eso. Hoy no hay un valor extra por lo que estamos haciendo acá. La realidad es esa. Hace un tiempo hicimos la prueba de exportar la propia carne producida acá. Éramos el único guayu en el mundo carbono neutro y no fue fácil colocarlo. Entonces yo creo que el mundo y más Uruguay no está preparado todavía. Es algo que se viene y es algo que tenemos que tener bien en cuenta, porque sí, yo creo que se viene, y para estar en la pole position hay que seguir trabajando. Pero hoy no hay un sobreprecio por la carne porque tiene carbono cero, no hay una entrada extra. Para contestarte mejor tu pregunta, no hay un ingreso extra en la empresa por todas las inversiones que se han hecho en este último año. Supongo que un elemento favorable en la ecuación económica del establecimiento es poder producir su propia comida para la finalización del ganado en el corral, ¿no? Sí, sin duda. Ser el productor de los alimentos es fundamental. Hoy, de todas maneras, nosotros, yendo a la foto de hoy, estamos sin animales encerrados. Siempre los machos iban a pasar su invierno al corral. Eso es un poco lo que te hablaba al principio, del 80% grass-fed y el resto no. Hoy estamos en un 100% grass-fed. Está todos los animales a pasto, 100% pastura, pero sí, por supuesto que toda la suplementación extra que se puede dar hoy, sin salir de lo que es lo permitido por el sistema que nosotros estamos implementando y apoyando, ¿no? Se produce acá y obviamente que es un beneficio, ¿no? El sistema general agrícola-ganadero o ganadero-agrícola. El sistema general es ganadero agrícola, exactamente. Se hace soja para una cabeza de rotación de lo que es pasturas. Hoy es lo único que se hace como agricultura. Y después, bueno, en el momento que tenemos que producir comida, tenemos maíces bajo riego por desnivel. Tenemos la represa propia acá, donde se riega maíz, se riega pasturas, a veces hay que regar algún sorgo y bueno, se produce la comida
en eso. Hoy, como te decía, estamos 100% a pasto. Bien, me voy a referir ahora a un aspecto estrictamente humano que tiene muchísimo que ver con la producción y sobre todo con la producción regenerativa, ¿verdad? Se trabaja con la naturaleza, se trabaja con el bienestar animal, se trabaja con el ambiente, pero se trabaja con la gente también. Y allí se busca trabajar internamente con el personal de campo para fomentar una cultura regenerativa más allá de las técnicas agronómicas. ¿Cómo se logra eso? El paisano uruguayo a veces no está acostumbrado a cierto tipo de lineamientos y te dicen que ese tipo de manejos con la gente lo llevan adelante en el exterior y que acá no es posible aplicarlo. Y en función de lo que vimos en nuestra visita de hace cerca de un año y poco atrás, vimos que efectivamente el personal está directamente relacionado con la sustentabilidad o la sostenibilidad del establecimiento, ¿no? Sí, Jorge, yo soy un convencido de que el capital humano es uno de los 3 principales capitales para que una empresa funcione correctamente. Entonces, invertimos sobre eso porque no tiene sentido invertir sobre lo otro y no en eso que es tan importante. Entonces, cada persona que viene a trabajar acá está capacitado, se hacen capacitaciones, se dan cursos, se hacen charlas y bueno, cada uno tiene que saber y tener claro por qué se hace, cómo se hace, pero cuál es el fin de hacer todo esto. El bienestar animal, por ejemplo, es un claro ejemplo de eso. Yo soy un fanático del bienestar animal, soy un estudioso del comportamiento de la vaca, tanto afuera como el trabajo dentro de los corrales. Y creo que es, además de la certificación de bienestar animal, como tú bien decías hoy, es más una herramienta para el uso del personal de trabajo que para un plus en el producto final. Entonces también se dan cursos, se enseña, todos los corrales acá están diseñados especialmente para los manejos de ganado dentro de las mangas, con bienestar animal y también obviamente que es con bienestar humano porque van de la mano, ¿no? La persona que no trabaja bien no transmite eso a los animales. Entonces, ¿cómo se logra? Y bueno, estando con la gente, trabajando sobre eso, enseñando, capacitando, invirtiendo en eso, porque en definitiva es una inversión, no es un costo ni nada parecido. Para saber de qué estamos hablando hay que contextualizar también otros datos. ¿Con qué dotación y sobre qué extensión de tierras se desarrolla este proyecto de ganadería sostenible o regenerativa de El Álamo? Reiteramos, en el departamento de Rocha, en una zona muy especial, donde seguramente ese ojo enorme de agua allí es fundamental para el desarrollo no solo de este establecimiento, sino de esa región, ¿no? Sí, nosotros estamos ubicados sobre la represa India Muerta, que es una represa que son 3.000 hectáreas de espejo de agua, que se hizo en el año 74 y bueno, eso fue un puntapié inicial para el desarrollo, como tú decís, de la zona del este, donde se riegan cerca de 10.000 hectáreas con esa agua. A nosotros nos pasa un canal principal de la represa India Muerta por dentro del campo y bueno, eso a nosotros nos ha dado una mano grande en momentos de sequía y demás para agua para los ganados. Tenemos compuertas a la cual accedemos al agua. Y bueno, y el Álamo son en torno a unas 5.800 hectáreas, donde tenemos casi una unidad ganadera por hectárea, con una cría no intensiva, pero en una rotación sobre campos naturales, algunos mejorados, otros no, donde vimos que este sistema, yo te hablaba de los pros y los contras, vimos que este sistema ha mejorado
el suelo, directamente a mejorar el suelo, se ve la sanidad de las pasturas y del suelo en sí. Seguramente en este momento estamos mirando alguna imagen de dron de nuestra visita para, en definitiva, ilustrar algo de lo que tú estás diciendo. Claro, en general los rodeos de cría se rotan cada 3 días, comen en parcelas de 6 hectáreas de campo natural, siempre hablando de campo natural, y bueno, y la recría que se hacía parte a corral y parte a campo, hoy se hace todo sobre pasturas. Y bueno, y nada, básicamente, Jorge, el manejo es por ahí. ¿Qué resultado tiene en este sistema de ganadería regenerativa ese pastoreo rotativo o pastoreo racional, como le llaman algunos? El principal resultado que yo vengo viendo, que también veo sus contras, como te comenté hoy, el principal resultado es el piso, es el campo. Los animales entran con otro volumen de comida, que uno hace un pastoreo más continuo, un pastoreo más tradicional. Se ven especies nuevas en el campo que antes no estaban porque las sobrepastorean. Se ve una mejor infiltración de agua, se ve una mejor fertilidad, ya que tenemos rodeos haciendo el efecto manada, que se llama, que entran, comen, bostean y se van. Ese es el principal, lo que se ve más claramente. Después, en lo que es producción, por ahora no ha cambiado, deberíamos incrementar la carga por hectárea, porque al tener más comida deberíamos incrementar la carga. Vemos que los toros trabajan mejor, porque trabajan en rodeos más a corral, como quien dice, no caminan tanto, se baja el porcentaje de los toros. Hay mucha cosa, pero lo principal, Jorge, es el trabajo sobre el campo y la sanidad del campo y del ecosistema en general. En este tipo de emprendimientos tiene mucho que ver también la genética que se utiliza. ¿Es una genética cerrada o están incorporando permanentemente líneas sanguíneas para seguir mejorando? No, con respecto al Angus se incorpora, también se dejan toros propios, pero se incorpora genética, siempre se está incorporando. No se compran vientres, ¿no? Pero sí se insemina con animales de afuera. Y en el Wagyu, sí, en el Wagyu viene todo de afuera. La inversión en esa raza ha sido grande, tenemos idea de ser referentes en eso. Lo sabemos. Acá en el Álamo, y bueno, ha sido una inversión de estos últimos 5 años bastante grande, pero sí, todo incorporado de afuera, Australia, Estados Unidos, sangre japonesas, va por ahí. Como la mayoría de los productores agropecuarios, en una producción a cielo abierto, sabemos que se las vieron complicadas con la gran sequía que hubo en el país no hace mucho, ¿verdad? Dentro de pocos minutos nada más participará aquí en este foro el meteorólogo Mario Videgain. Y para ir cerrando contigo, a mí me gustaría hacerte una pregunta que tiene mucho que ver precisamente con el comportamiento de la naturaleza en estos últimos tiempos. ¿Qué rol te imaginas que puede cumplir la ganadería regenerativa en el futuro del campo uruguayo, especialmente en el contexto actual de crisis climática? Aunque en estos momentos no se ha visto demasiado esa crisis climática, hemos tenido un otoño y un invierno, más allá de estos fríos de los últimos días, bastante favorable y bastante benévolo para la producción, ¿no? Sí, la verdad que este año ha sido un año bueno, teniendo en cuenta que veníamos de 3 años realmente muy malos en lo que es climáticamente hablando, ¿verdad? Con respecto a tu pregunta, yo creo que es fundamental. Uruguay es un país ganadero, netamente ganadero. También, por otro lado, la vaca no es el problema. Sabemos que la vaca no es el problema de lo que el cambio climático se refiere. Sabemos que la vaca es muy poco lo que emite si vamos a comparar
con lo que es el transporte, con lo que es la industria, pero si nosotros podemos trabajar en eso y ir perfeccionando el sistema y cualquier granito de arena siempre va a sumar. Entonces yo creo que la ganadería regenerativa va a ser una herramienta fundamental para lo que es el cartel del país, ¿verdad?, frente al mundo, y va a colaborar, porque en definitiva tenemos una herramienta natural que sí emite, es verdad, emite, pero es la única que capta también. Entonces hay que usarla, hay que usar eso como herramienta fundamental. Hablábamos hace pocos días, fuera de las notas, con algunos técnicos que, si bien han utilizado el término ganadería regenerativa, hoy día no están muy de acuerdo con ese término, sobre todo desde el punto de vista de imagen comercial del país, porque algo que se regenera dicen que es porque está roto. Y Uruguay no creo que esté dentro de los países que han destruido su naturaleza, su ambiente, lejos de eso. Así que quizá haya una tendencia a llamarle de otra forma a la ganadería regenerativa para evitar ese preconcepto que se puede tener a la hora de leer el término, ¿no? Sí, capaz que tienen razón en cierta parte. Todo esto también es una imagen de marketing, pero en realidad lo que se regenera es el suelo. La vaca sirve para aportar, ya te digo. Coincido totalmente. Pero capta, entonces se le puede buscar otro nombre, pero el fin es el mismo. Bueno, muchísimas gracias. Salvo que tengas algo más para agregar de todo esto, te agradezco muchísimo el haber participado, el haber hecho esos kilómetros con el reloj, mirando el reloj para llegar a tu casa y hacer este contacto. Sé que venías del establecimiento, que has trabajado todo el día y bueno, hiciste este tiempito para dialogar con nosotros, así que muchas gracias. Por favor, ha sido un gusto, Jorge, y a las órdenes. Y amigas y amigos, está claro que una nueva forma de hacer ganadería está naciendo y, como todo en el campo, nada se construye sin escuchar al clima. Vamos, tras la siguiente pausa, a conocer qué se espera para esta primavera-verano de la boca y la consideración del meteorólogo Mario Videgain. Pausa y retornamos. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Endo!
Amigas y amigos, aquí en Agroproyección recibimos al licenciado Mario Videgain, asesor en meteorología, habitual asistente a estas ediciones, a estas emisiones del ciclo Agroproyección. Como ustedes han visto, hemos abordado temas relacionados con la producción, con las cadenas productivas, con las diferentes tecnologías y también de los mercados. Pero para llegar a los mercados hay que producir, y hay que producir bien. Y una actividad a cielo abierto como es el agro, tanto a nivel vegetal como animal, es necesario saber cómo viene el clima, cuánto va a ayudar o cuánto nos va a afectar. Y por eso es la convocatoria de siempre a Mario Videgain, con su experiencia, con su conocimiento, y para que nos acerque también las previsiones de los próximos tiempos. Pero nosotros estamos con una pregunta que nos ha transportado la gente también, que nos ha trasladado la gente. ¿Dónde quedó el cambio climático? Con estos fríos. Sí, bueno, digo, estamos en el corazón del invierno, básicamente, digamos, es típico, usual que tengamos estas bajas temperaturas, por lo menos en este periodo, ¿no? La segunda quincena de junio y la primera quincena de julio. De todas maneras, y refiriéndose al cambio climático y al calentamiento global, una noticia también y algo que hay que acotar es que este invierno, según la mayor parte de los centros climáticos mundiales, por lo menos en el hemisferio sur y en nuestra región, podría ser incluso más corto de lo, de lo previsto, en función de que rápidamente aumentarían las temperaturas ya hacia lo que sería la segunda quincena de agosto, ¿no? O sea que el cambio climático vive, está presente y lucha. Bien, entonces tendremos, evidentemente, sobre la base que tú has analizado, un invierno más corto. Seguramente entonces una primavera más extensa y veremos qué pasa con el verano. Tú me decías antes de comenzar esta nota, incertidumbre en cuanto al clima. Sí, básicamente sí, lamentablemente en estos momentos, digo, y a nivel de esto no es solo un problema local, sino es un problema mundial, de que hay muchísima incertidumbre respecto a cómo podrá evolucionar el clima o la variabilidad climática de aquí a lo restante de meses del 2025, por efecto de que no se sabe exactamente podrá pasar con el fenómeno del Niño. Este fenómeno tan importante justamente para determinar la variabilidad climática que se desarrolla ahí en el centro del Pacífico. Y bueno, básicamente, después lo vamos a ahondar en esta presentación, pero básicamente se nos abren dos escenarios, por así decirlo, ¿no? La continuación de una fase neutra como la que estamos viviendo o la aparición de una fase fría o la niña a partir justamente de la próxima primavera. Uh-huh. Entonces, neutro o niña, y todavía no sabemos hacia qué lado se va a inclinar la balanza climática. Sí, yo te diría que las probabilidades prácticamente son de 50 y 50, ¿no? 50% para que continúe la fase neutra, 50% para la niña, ¿no? Podemos ver algunas figuras, algunas probabilidades, por ejemplo, elaboradas por el IRI, por el Instituto de Investigación Internacional de la Universidad de Columbia, pero básicamente parados en este momento, ¿no? Ahora a comienzos de julio, yo diría que es casi como, digo, apostar en la ruleta, ¿no? Es un 50 y 50 de lo que podrá pasar a partir de la primavera. Es difícil enfocar una producción agropecuaria sobre esa ruleta, ¿verdad? Que puede ser Básicamente, una ruleta rusa y capaz quedamos justo con la bala en el tambor allí donde se encuentre. sí, es problemático porque, como decíamos, si continúa la fase neutra, tal cual estamos viviendo hoy en día, no deberíamos esperar grandes anomalías climáticas, ni hacia un lado ni hacia otro, ¿no? Ni hacia falta de lluvias, ni hacia el exceso de lluvias. Ahora, si se predomina, diríamos a partir de la primavera, la fase fría o la niña, lamentablemente ya sabemos y ya tenemos experiencias recientes de que va a faltar el agua básicamente a partir de la primavera y eso es un muy mal escenario de cara fundamentalmente a los cultivos de verano. Exactamente, exactamente. Quizá también ver cómo finalizan los cultivos de invierno, trigo, cebada, colza, que están en desarrollo, y algunos cultivos también de forrajes
que se han implantado como sucede habitualmente, ¿no? Sí, básicamente yo diría que no habría tanto problema tal vez con los cultivos de invierno, básicamente, ¿no? Lo que puede ser trigo, cebada, porque, diríamos, no son demandantes, por lo menos, de tanta humedad y, diríamos, el desarrollo es previo, diríamos, el gran desarrollo del cultivo de invierno es previo a la falta de agua que se daría recién hacia el último trimestre del año. Pero lamentablemente sí, si miramos cultivos de verano, digamos, la misma soja o maíz, diríamos, pueden ser impactados negativamente si se confirma, como decíamos, esta fase fría. Bueno, ahondemos en esa mirada hacia el futuro cercano entonces, Mario. Sí, bueno, lo primero, un poco comentar en dónde estamos parados hoy en día desde el punto de vista climático. Decíamos, desde el punto de vista de las temperaturas, hemos tenido una alternancia de meses extremadamente cálidos, como fue, por ejemplo, el mes de mayo, pero ya a partir del mes de junio pasado hemos tenido una sucesión de días muy fríos, básicamente una sistemática ocurrencia de heladas en todo el país, y bueno, esto ha culminado en esta última semana, podemos decirlo, ya a finales de junio, principio de julio, con la semana tal vez más fría del año, ¿no? Posiblemente ya no volvamos a repetir estas heladas tan significativas y estas temperaturas tan bajas que hemos registrado en esta última semana. Por ejemplo, pues mirábamos justamente el valor más bajo, temperatura mínima absoluta, se registró en Mercedes, justamente con menos 5,8 en el día de ayer, estamos hablando miércoles 2 de julio, lo que marca un valor muy importante desde el punto de vista de temperatura al abrigo. Hay que recordar, cuando hablamos de temperatura al abrigo, hablamos de temperatura tomada en un abrigo meteorológico a 1,5 metros sobre el nivel del suelo. Posiblemente en el día de ayer, por ejemplo en Mercedes y en otras localidades como el centro del país, como Florida y Durazno, las temperaturas a nivel del suelo posiblemente han estado en valores de -8, -9 grados a nivel del suelo, ¿no? O sea, temperaturas muy bajas incluso para esta época del año. Y diríamos, en el caso, por ejemplo, de Montevideo, para dar un ejemplo, en el día, el primero perdón, el 30 de junio, ¿no? No superamos, por ejemplo, la máxima no superó los 6 grados de temperatura. La temperatura máxima diurna no superó los 6 grados, algo que no se veía hace por lo menos 30 años, ¿no? Diríamos, un valor tan bajo de temperatura máxima. Pero bueno, más allá de estas temperaturas muy bajas que hemos tenido los últimos, diríamos, últimas semanas, diríamos, venimos con un mes o perdón, un 2025, si miramos de enero a junio, donde todavía tenemos en promedio anomalías positivas de temperatura. Pero sin duda que entonces el comienzo del invierno ha sido muy frío, con temperaturas muy bajas en prácticamente todo el país. Y en cuanto a lluvias, ahí la situación es un poco diferente. Hemos tenido lluvias incluso por encima de lo normal en todo lo que es la frontera con Brasil. Yo diría desde Artigas a 33, incluso Rocha, hemos tenido desvíos positivos de lluvia en lo que ha sido el primer semestre de 2025. No así en el suroeste y centro del país. O sea, departamentos como Soriano, Colonia, San José, Durazno, incluso Florida, no han tenido la lluvia, diríamos, ni siquiera cercana a lo que son valores esperados. Hemos tenido un déficit prácticamente del 50% en las lluvias en lo que es, repito, zona central y suroeste de nuestro país. ¿Ok? Para dar un ejemplo, en promedio en esa región deberíamos esperar unos 1.000 y pocos milímetros y estamos hablando de que se han registrado prácticamente la mitad, ¿no? 500 y pocos milímetros, en lo que va repito, en estos primeros 6 meses de 2025. O sea que entonces tenemos una situación muy contrastante entre lo que ha pasado en el norte y noreste del país y lo que ha pasado en el centro y suroeste del país, ¿no? Parece un poco mentira, ¿no? Pero un país pequeño como el caso de Uruguay, con escasas dimensiones geográficas, pero que hemos tenido unas diferencias de precipitación enormes, ¿no? Es como que hemos pasado una raya al medio, ¿no? Si lo hacemos paralelo a la frontera con Brasil, donde por un lado tenemos exceso y por otro lado déficit. Sin embargo, y ahí ya me voy a lo que son la situación de agua disponible en los suelos, ahora a finales de junio,
Si observamos tanto lo que sería el porcentaje de agua disponible en los suelos, como lo que es los índices de bienestar hídricos a nivel de suelos, no observamos prácticamente déficit, al contrario, lo que estamos observando es que prácticamente todo el país está con una muy buena situación de agua disponible en los suelos, excepto tal vez lo que sería la sierra de Aedo, ¿no? La cuchilla de Aedo, ¿no? Lo que sería el límite, por ejemplo, entre Salto y Tacuarembó, incluso pasando Tacuarembó, en donde muestra algunos Zona ligeros de déficits. basalto. Exactamente, las zonas de justamente de terreno más, menos profundo, ¿no? Es donde podemos tener un poco de faltante de agua, pero el resto del país estamos, yo diría, con una muy buena situación de agua disponible en los suelos. Cosa que, bueno, yo diría que es normal para esta época, que hay que recordar que estamos en pleno invierno y la demanda de agua de la atmósfera es muy poca, ¿no? O sea, estamos con bajas temperaturas y eso hace que las evaporaciones sean muy pequeñas, muy escasas. Obviamente que esperamos que esta situación se prolongue, esta situación de buena disponibilidad de agua en los suelos se traslade, por lo menos lleguemos hacia el final del invierno con esta situación para enfrentar lo que es la próxima primavera. Porque tampoco antes de primavera hay previsibilidad en cuanto a lluvias abundantes, ¿no? No, claro, durante lo que sería ahora lo restante del invierno, básicamente julio y agosto, lo que estamos esperando son lluvias prácticamente normales, como decíamos, porque estamos todavía en una situación de fase neutra. Esto no va a cambiar por lo menos hasta la primavera. Entonces no deberíamos esperar diríamos, ningún sacudón, ninguna novedad, digo, climática, repito, ni en un sentido ni en otro, ¿no? O sea que yo estimo que sí, que esta situación de abundante agua en los suelos va a continuar por lo menos hasta finales de agosto. Bien, y bueno, con un invierno más corto, una primavera que se viene aproximando rápidamente entonces, ¿cuál es lo previsible a esta altura desde el análisis meteorológico? Bueno, sí, mirando las proyecciones más recientes en cuanto a los pronósticos del fenómeno del Niño, de aquí a fin de año, básicamente, finales de 2025, comienzo de 2026, en promedio los modelos climáticos están indicando que se prolongaría esta situación digamos, de fase neutra que estamos viviendo actualmente, pero lamentablemente, diríamos, y eso lo muestran también los modelos estadísticos, hay varios modelos que indican que de todas maneras hacia la primavera nuestra y verano básicamente podríamos caer en una fase fría o niña. Diríamos, esto no es la mayoría de los modelos, pero diríamos, si hablamos de, por ejemplo, de 10 modelos climáticos, tal vez no la mayoría, pero 4 de ellos están indicando que sí vamos a caer en una fase fría. Una fase fría que no sería demasiado intensa, pero bueno, fase fría al fin, que en nuestro caso, en el clima del sudeste de Sudamérica, donde está incluido Uruguay, nos podría afectar, repito, con déficit de precipitaciones a partir de la primavera. Repito, entonces, para que quede claro para todo el público, digo que el promedio de los modelos indica que deberíamos estar o deberíamos continuar en una fase neutra, pero algunos de estos modelos, por el contrario, nos apuntan o se apuntan a una fase fría a partir de la primavera. Tampoco deberíamos de dejar de considerar esa variabilidad climática que tiene Uruguay más allá de su extensión chica frente a los países de la región, ¿no? Sí, bueno, de hecho, si hablamos de variabilidad climática, y lo más destacado, tal vez, más allá del frío que hemos tenido ahora, finales de junio y comienzo de julio, ha sido las lluvias muy abundantes, yo diría excepcionales, que han otra vez golpeado a que es Río Grande do Sul, ¿no? Río Grande do Sul, ¿se acuerdan? Como pasó también lamentablemente el año pasado, ha sido severamente golpeada por exceso de lluvias muy importantes ahora en lo que sería final del otoño y comienzo del invierno. Eh, una situación que llama la atención, por lo menos a mí como climatólogo también me llama la atención en cuanto a la recurrencia de esos fenómenos de lluvias tan abundantes y tan eh, intensas, diríamos, sobre lo que sería Río Grande do Sul, y una recurrencia que
se está dando prácticamente, yo diría, casi todos los años con esa misma virulencia, ¿no? Termina el otoño y se dan ese tipo de eventos que llaman la atención, ¿no? En cuanto a los volúmenes de lluvia y la intensidad de esa lluvia. Y geográficamente muy cerca de nuestro territorio, además. Sí, lamentablemente sí. Bueno, de hecho ya estamos sufriendo los efectos por justamente el desborde del río Uruguay, ¿no? Ya tenemos familias desplazadas tanto en Paysandú como en Salto por efectos justamente de estas lluvias en lo que sería el Río Grande do Sul. En síntesis, mirando la primavera y el verano, mirando el sector agropecuario, la ganadería, la agricultura, también la granja, obviamente, ¿qué se puede esperar definitivamente? Bueno, sí, como decíamos, en primera instancia, lo que resta del invierno, básicamente una situación básicamente de normalidad en cuanto a lluvias, eso lo indica tanto el centro, el IRI, en el International Research Institute de la Universidad de Columbia, como el Centro Europeo, dos de los principales centros climáticos mundiales, están coincidiendo en un pronóstico de lluvias que estén muy cercanos a lo normal en lo que sería el trimestre julio, agosto, septiembre. Ahora, y más allá, acá repito, y más allá de estos pronósticos de niña o fase neutra, lo que indican para el último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre, es una tendencia a lluvias por debajo de lo normal sobre Uruguay, este de Argentina y sur de Brasil. O sea que lamentablemente, más allá de los pronósticos que podamos coincidir o no, lo que están indicando los modelos climáticos es una tendencia general hacia lluvias por debajo de lo normal. O sea que deberíamos esperar un octubre, noviembre y diciembre, el último trimestre del año, con lluvias bastante por debajo de lo normal. Y, o sea, estos pronósticos incluso tienen una alta probabilidad, de un 50-60% de probabilidad entonces de que las lluvias estén por debajo de lo normal en el último trimestre del año. En ese marco, entonces, por más que haya poca agua, barbas en remojo para el sector agropecuario, aquellos que puedan almacenar forrajes para el ganado, sobre todo la lechería, bienvenido sería que pudieran prever esa situación, ¿no? Exactamente, decíamos, esto es un escenario desafiante, como yo decía, más que para los cultivos de invierno, para los cultivos de verano, ¿no? Y no solo por yo diría, por la implantación de los cultivos de verano, sino por el tema del desarrollo de los cultivos de verano, ¿no? Si nos falta el agua en el último trimestre del año, básicamente esto va a afectar lo que son los contenidos de humedad en los suelos, por lo tanto, hacia lo que sería el próximo verano, y lamentablemente va a haber restricciones al crecimiento, digo, por falta de justamente humedad en los suelos. Esto hay que, bueno, comentar también que estos escenarios de lluvias por debajo normal también van unidos a escenarios de temperatura por encima de lo normal, ¿no? Temperatura del aire en el último trimestre del año con sesgo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, con temperaturas medias por encima de lo normal. Esto normalmente cuando tenemos un escenario de bajas lluvias en el último trimestre del año, también tenemos mayor amplitud térmica, lo que decíamos, ¿no? O sea, temperaturas máximas más altas, incluso temperaturas mínimas más bajas. Normalmente lo que pasa en estos tipos de escenarios es que comenzamos con temperaturas mínimas bajas de repente al comienzo de la primavera, pero terminamos al final de la primavera con altas temperaturas y sin duda un verano que también podría ser bastante tórrido, por así decirlo, si se confirma esta situación de fase fría o niña a nivel del fenómeno del Niño. Bien, Mario, un aporte excelente, fundamental, como siempre, central para la producción agropecuaria, una producción a cielo abierto que tanto depende de cómo ayude o cómo afecte el clima. Muy agradecido, como siempre, tu aporte profesional y estudioso es fundamental también para nosotros como comunicadores. Así que muchísimas gracias. Bueno, un saludo a todos. Amigas y amigos, hasta aquí una nueva entrega de Agroproyección 2025. En los próximos capítulos, sanidad animal con énfasis en la garrapata y su combate,
pero además abordaremos algo esencial y que es el último eslabón de toda la cadena productiva, sobre todo la de Uruguay, con un enfoque exportador y dependiente de las reglas de juego que imponen los mercados y las políticas de los grandes países. Nos reencontramos entonces en las próximas entregas. Que pasen ustedes muy bien.